Bueno, continuamos con la lectura línea por línea de variantes de la cura tipo. Vamos a la sección 2, que se llama De la vía del psicoanalista a su mantenimiento, considerado en su desviación. Empieza así. La observación que sirve de desenlace al capítulo precedente no tiene otra evidencia sino irónica. Lacan está diciendo que la conclusión o el desenlace de la sección anterior no se basa en una evidencia directa o literal, sino en una ironía. Es decir, esta afirmación, recordémosla, un psicoanálisis tipo o no, es la cura que se espera de un psicoanalista, no debe tomarse al pie de la letra, sino que tiene un matiz crítico o reflexivo. La ironía aquí sugiere que hay algo más complejo detrás de esa afirmación aparentemente sencilla. Dice: es que, perfilándose sobre el callejón sin salida aparente de la cuestión en su enfoque dogmático, la reitera, bien mirado y sin omitir el grano de sal. Lacan señala que la cuestión del psicoanálisis, cuando se aborda desde un enfoque dogmático, es decir, rígido, cerrado, parece llevar más bien a un callejón sin salida. Sin embargo, al observarla con más detenimiento y con un toque de crítica o escepticismo, con un grano de sal, la cuestión se reitera, es decir, se vuelve a plantear de una manera más profunda o matizada. Continúo. Por un juicio sintético a priori, a partir del cual podrá sin duda volver a encontrarse en ella una razón práctica. Aquí introduce un concepto de Kant, de la filosofía de Kant, que es clave, que es el juicio sintético a priori. Un juicio sintético a priori es una afirmación que es universal y necesaria, pero que también aporta nuevo conocimiento. Lacan sugiere que a partir de este tipo de juicio es posible encontrar una razón práctica, es decir, una aplicación concreta o un propósito útil, en la cuestión del psicoanálisis. Y continúa. Pues si la vía del psicoanálisis se pone en tela de juicio en la cuestión de sus variantes hasta el punto de no recomendarse ya sino de un solo tipo, o sea, que el camino del psicoanálisis está siendo cuestionado en sus variantes, ¿no? Y es decir que hay un debate sobre si el psicoanálisis debe seguir siendo un único, o había un debate al menos en ese momento, aunque creo que hay muchos lugares donde persiste este debate, ¿no? Sobre si el psicoanálisis debe seguir un único modelo o un solo tipo, o si puede haber múltiples formas de practicarlo. Esto sugiere que hay una tensión entre la uniformidad y la diversidad en la práctica psicoanalítica. Una existencia tan precaria, vuelvo a la parte anterior y continúo, pues si la vía del psicoanálisis se pone en tela de juicio en la cuestión de sus variantes hasta el punto de no recomendarse ya sino de un solo tipo, una existencia tan precaria establece que un hombre la mantenga y que sea un hombre real. Aquí Lacan introduce una idea clave, la precariedad de la existencia del psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis existe en una cierta precariedad, ¿no? Esta precariedad implica que el psicoanálisis no es algo que se sostenga por sí mismo, sino que depende de la intervención de un hombre real. Obviamente, un hombre-mujer real, sabemos el momento en el que estaba escribiendo Lacan, ¿no? Es decir, de un o una psicoanalista concreta o concreto para mantener vivo al psicoanálisis. Necesitamos de la intervención de un hombre real, de un psicoanalista real para mantener el psicoanálisis. La figura del psicoanalista no es abstracta, sino que debe ser encarnada por una persona real que asuma la responsabilidad de sostener esta práctica. Dice, así, será por las solicitaciones ejercidas sobre el hombre real, por la ambigüedad de esta vía, como intentaremos medir con el efecto que él experimenta la noción que toma de ella. Lacan está diciendo que la ambigüedad inherente al camino del psicoanálisis, a la vía del psicoanálisis, ejerce una cierta influencia o presión, estas solicitaciones, sobre el hombre real, sobre el psicoanalista. Y a través de los efectos de esta ambigüedad, o más bien a través de los efectos que esta ambigüedad tiene en el psicoanalista, podemos intentar medir o comprender la noción que el psicoanalista tiene del psicoanálisis, es decir, la forma en que el psicoanalista entiende y practica el psicoanálisis
está moldeada por la ambigüedad que caracteriza al psicoanálisis mismo, ¿no? Si prosigue su tarea en efecto en esa ambigüedad, es que no lo detiene más de lo que es común en la mayoría de las prácticas humanas. Si el psicoanalista continúa su trabajo a pesar de la ambigüedad, es porque esta ambigüedad no lo detiene más de lo que detendría o más de lo que lo detendría en cualquier otra práctica humana. Es decir, la ambigüedad es una característica común a muchas actividades humanas y el psicoanálisis no es una excepción, ¿no? Y esta ambigüedad no detiene al psicoanalista en su práctica. Continúo. Pero si sigue siendo permanente en esa práctica particular la cuestión del límite que ha de asignarse a sus variantes, es que no se ve el término donde cesa la ambigüedad. Sin embargo, en el caso del psicoanálisis, la ambigüedad es especialmente persistente porque está ligada a la cuestión de los límites de sus variantes. Lacan sugiere que no está claro dónde termina esta ambigüedad, es decir, no hay un punto definitivo en el que se pueda decir que la ambigüedad desaparece. Esto implica que el psicoanálisis está constantemente en tensión entre diferentes variantes y enfoques, ¿no? Y no se ha llegado a una resolución final, digamos, ¿no? Dice, entonces, importa poco que el hombre real se descargue de la tarea de definir ese término en las autoridades que solo subvienen a ella dando gato por liebre. Esto es una de esas críticas puntuales que acostumbraba hacer Lacan, ¿no? Dice, no importa si el psicoanalista, ese hombre real, delega la tarea de definir el término, es decir, el límite o la resolución de esta ambigüedad en las autoridades, en esas autoridades que en realidad tampoco están ofreciendo una solución genuina, ¿no? Están dando gato por liebre, ¿no? Están dando respuestas solo aparentes, pero que no son verdaderas respuestas, ¿no? Vuelvo al párrafo y continúo con la frase, ¿no? Dice, entonces, importa poco que el hombre real se descargue de la tarea de definir ese término en las autoridades que solo subvienen a ella dando gato por liebre, o que se avenga a desconocerlo en su rigor, evitando poner a prueba el límite. Alternativamente, el psicoanalista podría, como había dicho, descargar esta responsabilidad sobre las autoridades que dan gato por liebre, o evitar la ambigüedad en su totalidad, evitando así también confrontar o explorar los límites de la práctica. En ambos casos, el psicoanalista estaría evadiendo la responsabilidad de enfrentar la ambigüedad de manera rigurosa, ¿no? Y dice Lacan, en los dos casos será, por su acción, más burlado que burlador de él, pero con ello no se hallará sino más a sus anchas para alojar allí los dones que lo adaptan a él. Aquí me parece que está sugiriendo que en cualquiera de estas dos opciones, delegar en las autoridades o ignorar la ambigüedad, el psicoanalista en realidad termina siendo engañado él mismo, ¿no? Sin embargo, esta situación le permite sentirse más cómodo, más a sus anchas, al acomodar sus dones, sus habilidades o sus talentos, estos dones que tiene un analista supuestamente, al acomodar sus dones dentro de la práctica, adaptándose a ella sin cuestionarla, ¿no? Y dice, sin darse cuenta de que al abandonarse aquí a la mala fe de la práctica instituida, la hace caer al nivel de las rutinas cuyos secretos dispensan los hábiles. Está criticando aquí que el psicoanalista, al actuar de esta manera, caería en la mala fe, que es un concepto que proviene de la filosofía existencialista, especialmente de Sartre, ¿no? El psicoanalista caería en esa mala fe, lo que significa que estaría actuando de manera inauténtica, siguiendo rutinas establecidas por otros, por estos hábiles, que presuntamente tienen secretos o conocimientos especiales, que tienen dones especiales, ¿no? Secretos desde ese momento incriticables, puesto que están siempre subordinados a los mismos dones, aunque ya no los hubiese en el mundo, que ellos se reservan discernir. Estos secretos se vuelven incriticables porque están ligados a estos dones, a estas habilidades o talentos de los psicoanalistas, incluso si esos dones ya no existen en el mundo real. Es decir, los psicoanalistas se reservan el derecho de discernir qué es válido o no y perpetúan así una práctica que termina estando desconectada de la realidad. Continúo.
Aquel que se deja a este precio aligerar de la preocupación de su misión, se creerá incluso confirmado en ello por la advertencia que resuena todavía con la voz misma que formuló las reglas fundamentales de su práctica. Lacan está hablando del psicoanalista que al aligerarse, al liberarse o desentenderse de las preocupaciones de su misión, cree estar justificado en su actitud debido a una advertencia que proviene de las mismas reglas fundamentales del psicoanálisis, de aquello que legó Freud en sus reglas, ¿no? Esta advertencia que parece venir de la voz de los fundadores del psicoanálisis o del padre del psicoanálisis de Freud, le sirve como excusa al psicoanalista para no tomar esa misión con la seriedad que debería, ¿no? Continúo, de no hacerse una idea demasiado elevada de esa misión, ni menos aún el profeta de alguna verdad establecida. Esta advertencia de la que está hablando Lacan es la de no hacerse una idea demasiado elevada de su misión, ¿no? No esperar, no creer que posee una verdad última. Esto es una referencia a la humildad que se espera del psicoanalista, una supuesta humildad que se espera del psicoanalista, ¿no? que no debe pretender ser dueño de la verdad o de una verdad absoluta. Así, ese precepto, presentándose bajo el modo negativo, por el cual el maestro pensó ofrecer esas reglas a la comprensión, no abre sino su contrasentido a la falsa humildad. La crítica está acá en que este precepto, esta advertencia de no tener una idea demasiado elevada de la misión del psicoanalista, se presenta entonces de manera negativa, como una prohibición o una limitación. Aunque Freud, el maestro, intentó ofrecer estas reglas para guiar la práctica, Lacan argumenta aquí que este enfoque negativo abre la puerta a la falsa humildad, es decir, el psicoanalista puede usar esta advertencia como una excusa para no tomar su misión en serio, ¿no? Adoptando una actitud de falsa modestia que en realidad es una forma de evadir su responsabilidad. En el camino de la verdadera, continúa, no habrá que buscar lejos la ambigüedad insostenible que se propone al psicoanálisis. Está al alcance de todos. Lacan está afirmando aquí que la ambigüedad que es inherente al psicoanálisis no es algo difícil de encontrar, está presente en la experiencia cotidiana de cualquier analista, ¿no? Y esta ambigüedad es insostenible en el sentido de que no puede ser resuelta o eliminada, sino que debe ser aceptada como parte fundamental del proceso analítico, ¿no? En el camino de la verdadera, se refiere a la verdadera humildad, ¿no? No hay que buscar lejos la ambigüedad insostenible que se propone al psicoanálisis porque está ahí para cualquier psicoanalista. Y ahora nos va a decir de qué se trata, ¿no? Ella es la que se revela en la cuestión de lo que quiere decir hablar y cada uno la encuentra con solo acoger un discurso. La ambigüedad se manifiesta en la pregunta sobre lo que significa hablar, lo que quiere decir hablar. Cada analista puede experimentar esta ambigüedad simplemente al escuchar o participar en un discurso. Continúo. Pues la locución misma en que la lengua recoge su intención más ingenua, la de entender lo que quiere decir, dice suficientemente que no lo dice. Lacan señala que incluso la expresión más simple como quiero decir, es que lo que quiero decir es bla bla bla, contiene una paradoja. Mientras intentamos expresar algo con claridad, el lenguaje mismo revela que no podemos transmitir completamente el significado que queremos expresar, ¿no? Es decir, el lenguaje siempre deja algo fuera, algo que no puede ser dicho directamente. Pero lo que quiere decir ese quiere decir es también de doble sentido y depende del oyente que sea lo uno o lo otro, ya sea lo que el hablante quiere decirle por medio del discurso que le dirige o lo que ese discurso le enseña de la condición del hablante. Aquí es muy interesante cómo Lacan introduce la idea de que el significado de quiere decir tiene un doble sentido, ¿no? Depende del oyente interpretar si el hablante está transmitiendo un mensaje específico o si el discurso revela algo sobre la condición del hablante, sus deseos, sus conflictos, etc., ¿no? Y esto subraya que el significado no está fijo en las palabras,
sino que se construye en esa interacción entre el hablante y el oyente. Es más sencillo de entender. Cuando decimos qué quiere decir eso, podemos enfocarnos en lo que el hablante quiere decir, qué quiere decir el hablante o qué quiere decir eso que se dijo, ¿no? La frase o el discurso mismo, lo que dice el discurso mismo sobre el hablante. Continúo. Así, no solo el sentido de ese discurso reside en el que lo escucha, sino que es de su acogida de la que depende quién lo dice, a saber, el sujeto al que concede acuerdo y fe o ese otro que su discurso le entrega como constituido. Lacan aquí concluye que el sentido del discurso no está en el hablante, sino en el oyente, quien lo interpreta y le da significado. Además, la forma en que el oyente recibe el discurso determina quién es el sujeto que habla. Puede ser el sujeto que el oyente reconoce y en quien cree o puede ser un otro, ¿no? Ese otro que el discurso revela. Por ejemplo, el inconsciente. En otras palabras, el oyente no solo interpreta el discurso, sino que también contribuye a decidir quién es la entidad que está hablando a través de este discurso. Ahora bien, el analista se apodera de ese poder discrecional del oyente para llevarlo a una potencia segunda. Lacan está diciendo que el analista toma ese poder discrecional, esa capacidad de interpretar y dar sentido que tiene cualquier oyente y lo lleva a una segunda potencia, o sea, lo eleva, lo lleva aún más allá. Es decir, el analista no solo escucha, sino que utiliza esta posición de escucha para poder apuntar a algo que está más allá en el discurso del analizante. Pues además de que se pone expresamente para sí mismo y aún para el sujeto hablante como intérprete del discurso, impone al sujeto en los términos de su discurso la abertura propia de la regla que le asigna como fundamental. El analista se coloca como intérprete del discurso, tanto para sí mismo como para el analizante. Además, impone al analizante una regla fundamental, que el discurso debe continuar sin interrupción y sin retenciones. Esta regla abre un espacio para que el analizante hable libremente sin preocuparse por la coherencia, la racionalidad o la aceptabilidad social de lo que dice, porque esa es la regla con la que inicia cualquier psicoanálisis. Para que el psicoanálisis pueda establecerse es necesario comunicar la regla fundamental, diga todo lo que le pase por la cabeza, sin criticarlo, sin guardarse nada, etc. Ya cada quien sabrá cómo comunica esa regla, pero esa regla es fundamental desde Freud. Y la dice aquí Lacan, a saber, que ese discurso se prosiga primo sin interrupción, segundo sin retención. Esto no solo en cuanto a la preocupación de su coherencia o de su racionalidad interna, sino también en cuanto a la vergüenza de su llamado ad hominem o de su aceptabilidad mundana. La regla fundamental implica que el discurso debe continuar sin interrupción y sin retención. Es decir, sin que el analizante se detenga a censurar o filtrar lo que dice. Esto incluye, y esto es bien importante lo que está diciendo Lacan, esto incluye no preocuparse por la coherencia lógica, la racionalidad o incluso la vergüenza que pueda sentir al decir algo personal o socialmente inaceptable, ¿no? O sea, incluso, o sobre todo, cuando tiene que ver con algo que corresponde o que apunta al analista, ¿no? Distiende pues de este modo el margen que pone a su merced la sobredeterminación del sujeto en la ambigüedad de la palabra constituyente y del discurso constituido, como si esperase que sus extremos se uniesen por una revelación que los confunde. Al aplicar esta regla, el analista amplía el margen de ambigüedad en el discurso del analizante. Si de por sí es ambiguo el discurso, al seguir esta regla, esta ambigüedad se hace aún más grande, ¿no? Permitiendo que surja la sobredeterminación, que en este momento para Lacan, esta sobredeterminación que lee en Freud hace referencia a la multiplicidad de sentidos o significados que pueden estar presentes en una sola frase o palabra incluso. Lacan sugiere que el analista espera que a través de esta ambigüedad
se produzca una revelación que una los extremos del discurso, lo consciente y lo inconsciente, aunque esta revelación pueda ser confusa o desconcertante tanto para el analizante como para el analista. Pero esa conjunción no puede operarse, debido al límite poco notado en el que permanece contenida la pretendida libre asociación, por el cual la palabra del sujeto es mantenida en las formas sintácticas que la articulan en discurso en la lengua empleada, tal como la entiende el analista. Aquí advierte Lacan, esta pretendida conjunción, la unión de estos extremos del discurso, no puede ocurrir completamente debido a un límite inherente al discurso, es un límite que normalmente pasa desapercibido, y es que la libre asociación, como dice aquí, la pretendida libre asociación, está restringida por las formas sintácticas del lenguaje. Es decir, el discurso del analizante está estructurado por el lenguaje que el analizante usa, y el analista lo interpreta dentro de ese marco también. Esto significa que el inconsciente no puede expresarse completamente, absolutamente, ya que está mediado también por las estructuras del lenguaje. Por consiguiente, el analista conserva entera la responsabilidad en el pleno sentido que acabamos de definir a partir de su posición de oyente. Lacan está afirmando que el analista tiene una responsabilidad completa y absoluta en su papel como oyente. Esta responsabilidad se deriva de su posición privilegiada en la escucha e interpretación del discurso del analizante. No puede evadir esta responsabilidad, ya que es inherente a su función en el proceso analítico. Una ambigüedad sin ambajes, por estar a su discreción como intérprete, repercute en una secreta intimación que él no podría apartar ni siquiera callándose. Esto es muy importante. Lacan está introduciendo la idea de que la ambigüedad del discurso del analizante que está bajo la discreción, es decir, bajo el juicio o bajo la interpretación del analista, tiene un efecto profundo. Esta ambigüedad genera una secreta intimación, dice, que podemos entender como una llamada o una demanda implícita que el analista no puede ignorar, incluso si decide permanecer en silencio. El silencio del analista no lo exime de esta responsabilidad, ya que su mera presencia y escucha ya están cargadas de esta responsabilidad y de un sentido para el analizante además, ¿no? Por eso, los autores confiesan su peso, por oscuro que permanezca para ellos, por todos los rasgos en que se distingue un malestar. Lacan está diciendo que los autores del psicoanálisis, pues, reconocen esta carga o este peso de la práctica, de esa responsabilidad, ¿no? Aunque incluso este peso les parezca oscuro, que no lo entiendan, que no sepan de dónde viene. Y este malestar se manifiesta en diversos aspectos de su trabajo, desde la teoría hasta la práctica. Dice, esto se extiende desde el azoro, aún de lo informe de las teorías de la interpretación, hasta su rareza constantemente acrecentada en la práctica por la postergación nunca propiamente motivada de su empleo. El malestar debido a esta responsabilidad se extiende desde la confusión, desde el azoro y la falta de claridad en las teorías de la interpretación, hasta la rareza, hasta lo extraño que es o lo poco común que es la interpretación en la práctica, que incluso se posterga, o sea, esta rareza de la interpretación aumenta además en la práctica debido a que se posterga todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo se está diciendo es que hay que esperar para interpretar, hay que esperar el momento preciso para interpretar, el timing, etcétera, y la van postergando ad infinitum, ¿no? Lacan sugiere que esta postergación no está justificada, dice nunca propiamente motivada, lo que indica una resistencia por parte de los practicantes. El vago término analizar viene a remediar demasiado a menudo la vacilación que retiene ante el de interpretar por defecto de su puesta al día. Lacan critica el uso que se hacía en ese momento del término analizar en lugar de utilizar el de interpretar, ¿no? Analizar, dice Lacan, es un término vago e impreciso y se utiliza como una forma de evitar el término más específico y cargado de responsabilidad que es el de interpretar.
y esto refleja una vacilación por parte de los psicoanalistas, que no actualizan, no ponen al día su práctica porque no la entienden, ¿no? Sin duda, es de un efecto de huida de lo que se trata en el pensamiento del practicante. Lacan afirma que esta vacilación y postergación de la interpretación son formas de huida por parte del psicoanalista. En lugar de enfrentar las demandas de la interpretación y la producción de la verdad, el practicante evade su responsabilidad. La falsa consistencia de la noción de contratransferencia, su boga y las fanfarronadas que abriga, se explican por servir aquí de coartada. El analista escapa gracias a ellas de considerar la acción que le corresponde en la producción de la verdad. Lacan está haciendo una crítica a la contratransferencia, que era y es en algunos psicoanálisis la práctica de interpretar desde las emociones o reacciones que tiene el analista hacia el analizante, ¿no? Y Lacan considera esta forma de interpretar desde la contratransferencia como una falsa consistencia. Y aunque este concepto estaba en boga, estaba de moda en ese momento y a menudo se usaba de manera presuntuosa, Lacan lo ve como una coartada o una excusa que permite al analista evadir su responsabilidad en la producción de la verdad. En lugar de enfrentar su papel activo en el proceso analítico, el analista se refugia en la idea de que sus propias emociones son algo que el analizante puso en él, ¿no? Y ahí está el problema, o ahí puede ubicar el problema. La cuestión de las variantes se esclarecería de seguir ese efecto, esta vez diacrónicamente, en una historia de las variaciones del movimiento psicoanalítico. Está proponiendo aquí que la cuestión de las variantes, de las diferentes formas o enfoques dentro del psicoanálisis, podría aclararse si se estudia diacrónicamente, es decir, a lo largo del tiempo, en una historia de las variaciones del movimiento psicoanalítico. Esto implica, de alguna forma, analizar cómo el psicoanálisis ha ido evolucionando, ha ido avanzando y se ha ido diversificando a lo largo de su historia. Dice, devolviendo a su raíz universal, a saber, su inserción en la experiencia de la palabra. Esto es importante. Lacan está dejando claro cómo la raíz universal del psicoanálisis es su inserción en la experiencia de la palabra. Es decir, el psicoanálisis se basa en el lenguaje y en la forma en que los sujetos usan la palabra para expresar sus deseos, conflictos y experiencias, etc., ¿no? Y esta es la base común de todas las variantes del psicoanálisis. Cualquier psicoanálisis está basado en la palabra. Voy a leer todo el párrafo completo. La cuestión de las variantes se esclarecería de seguir ese efecto, esta vez diacrónicamente, en una historia de las variaciones del movimiento psicoanalítico, devolviendo a su raíz universal, a saber, su inserción en la experiencia de la palabra, la especie de catolicidad paródica en la que esta cuestión toma cuerpo. Lacan describe la diversidad de enfoques dentro del psicoanálisis como una catolicidad paródica. El término catolicidad se refiere a la universalidad o a la amplitud, ¿no? Y paródica sugiere que es en realidad una imitación, una versión distorsionada de esta universalidad. En otras palabras, las variantes del psicoanálisis pueden verse como intentos de abarcar una amplia gama de experiencias, enfoques, pero que a menudo resultan en una parodia de la verdadera universalidad que debería caracterizar el psicoanálisis, es decir, que está inserto en una experiencia de la palabra. Por lo demás, no se necesita ser gran letrado para saber que las palabras clave que el hombre real, aquí evocado, utiliza de la manera más celosa para ilustrar con ellas su técnica, no son siempre las que concibe más claramente. Está diciendo aquí que no hace falta ser un gran letrado, no hace falta ser un erudito para darse cuenta de que ese hombre real, ese psicoanalista real, usa palabras clave para explicar su técnica, pero no siempre las entiende de manera clara. Y esto, desgraciadamente, sigue sucediendo mucho, y sobre todo en el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Que se utilizan palabras clave para explicar una cierta técnica, pero que ni siquiera sabemos bien, se supone, qué quiere decir la palabra clave, etc., ¿no?
Los psicoanalistas usan términos o conceptos sin comprenderlos plenamente, y esto sugiere una falta de rigor o autenticidad, ¿no?, en la práctica. Continúo. Los augures se ruborizarían de urgirse demasiado unos a otros sobre este punto, y no les parece mal que la vergüenza de los más jóvenes, por extenderse hasta los más novicios gracias a una paradoja que explican las modas actualmente en favor de su formación, les ahorre esa prueba. Lacan utiliza esta metáfora de los augures, que eran unos sacerdotes de la antigua Roma que interpretaban los designios de los dioses, para referirse a los psicoanalistas más experimentados. Era una crítica a la IPA. Y sugiere que estos augures se sentirían avergonzados si se presionaran entre ellos para aclarar el significado de las palabras clave que usan. Y además les parece bien que la vergüenza de los psicoanalistas más jóvenes y novicios, debido a las modas actuales en su formación, les ahorre tener que enfrentar esta prueba de claridad y autenticidad, ¿no? Ni siquiera los psicoanalistas más experimentados pueden aclarar el significado de estas palabras clave, y les parece perfecto que las modas de los psicoanalistas en formación, es decir, que no deben preguntar sobre eso y que deben hacer como si supieran, pues les ahorra tener que enfrentar la prueba de claridad y autenticidad a la que estarían sometidos si se los exigieran. Pone un ejemplo acá, ¿no? Dice: análisis del material, análisis de las resistencias. Tales son los términos en que cada uno referirá el principio elemental como la palabra final de su técnica, y el primero aparece como caduco desde la promoción del segundo. Lacan está señalando que los psicoanalistas solían describir su técnica en términos de dos conceptos clave: el análisis del material, que era pues lo que provenía de lo que el analizante dice, el material, formaciones del inconsciente, etc., y el análisis de las resistencias, que son los obstáculos que el analizante, desde su punto de vista, pone inconscientemente al proceso analítico. Sin embargo, dice, este análisis del material ha perdido relevancia desde que se ha dado más, se ha puesto más énfasis en el análisis de las resistencias. Y dice: pero puesto que la pertinencia de la interpretación de una resistencia se sanciona por la emergencia de un nuevo material, será en cuanto a la suerte que habrá de reservarse a este donde empezarán los matices y aún las divergencias. Lacan explica que la interpretación de una resistencia se considera válida cuando surge nuevo material, y esto está tomado de Freud, ¿no? La forma que tenemos de saber si o la forma en la que se leyó eso que dijo Freud, de que podemos saber si una interpretación fue correcta por el surgimiento de nuevo material, cuando el analizante empieza a hablar de cosas nuevas o diferentes, etc. Dice, sin embargo, es en el tratamiento de este nuevo material donde comienzan las diferencias y matices entre los psicoanalistas, porque si están dándole primacía al análisis de las resistencias, y para saber que ese análisis tuvo efecto, lo que podemos observar es el surgimiento de nuevo material. ¿Qué hacemos con ese nuevo material? ¿Se analiza o no? Porque se supone que hay que analizar las resistencias. Entonces, en ese desdoblamiento es donde surgen, dice, los matices y aún las divergencias. Y continúa. Y resulta que si hay que interpretarlo como anteriormente, el nuevo material, habrá motivo para preguntarse si en estos dos tiempos el término interpretación conserva el mismo sentido. La pregunta que está planteando aquí Lacan es crucial. Si el nuevo material debe interpretarse de la misma manera que la resistencia, entonces ¿el término interpretación significa lo mismo en ambos casos? Para responder a esto, puede uno referirse a los inicios del año 1920 en que se instaura el viraje, tal es el término consagrado en la historia de la técnica, considerado desde entonces decisivo en las vías del análisis. Lacan está sugiriendo que para entender la cuestión de la interpretación y su posible cambio de sentido, es útil mirar hacia los inicios de la década de 1920, cuando ocurrió el viraje, que es un cambio decisivo en la técnica psicoanalítica.
y este viraje es considerado un momento crucial en la historia del psicoanálisis. Está hablando de la publicación de Más allá del principio del placer y de la introducción por Freud en ese momento de la pulsión de muerte. Dice, se motiva en esa fecha por un amortiguamiento en sus resultados, cuya comprobación hasta ahora solo puede esclarecerse por la opinión apócrifa o no, en la que el humor del maestro toma a posteriori valor de previsión. Este cambio de los años 20 se motivó por el amortiguamiento o por la disminución en los resultados del análisis, ¿no? Freud se dio cuenta de que los resultados del análisis, pues de la pulsión de muerte, de la repetición, del más allá del principio de placer, etcétera, es decir, comunicar el sentido de un síntoma no hacía que desapareciera, ¿no? Y Lacan señala que esta disminución o este amortiguamiento en los resultados del análisis solo puede ser entendida a través de opiniones que pueden ser apócrifas, no auténticas, y además menciona el humor del maestro, ¿no? de Freud, que en retrospectiva parece haber tenido un valor de previsión o de anticipación. De ser necesario apresurarse a hacer el inventario del inconsciente antes de que vuelva a cerrarse. Esta es una imagen que a Lacan le gusta mucho, ¿no? Esta idea de que el inconsciente abre y después vuelve a cerrarse, ¿no? Y entonces había que hacer según Freud, había que hacer un inventario rápido antes de que esta experiencia del inconsciente volviera a desaparecer o se volviera a cerrar, ¿no? Esto implica que había una sensación en ese momento por parte de Freud de comprender y documentar el inconsciente antes de que fuera demasiado tarde, ¿no? Lo que sin embargo queda marcado de descrédito en la técnica por el término mismo de material es el conjunto de los fenómenos en los que habíamos aprendido hasta entonces a encontrar el secreto del síntoma. Lacan está criticando el uso del término material en la técnica psicoanalítica, ¿no? Y sugiere que este término desacredita o minimiza la importancia de los fenómenos que Freud exploró para entender el secreto del síntoma. Y estos fenómenos son fundamentales para el psicoanálisis, pero el término material los reduce a algo como de menos valor o de menos importancia. El secreto del síntoma, dominio inmenso anexado por el genio de Freud al conocimiento del hombre, y que merecería el título propio de semántica psicoanalítica. Es bien interesante este término, ¿no? Semántica psicoanalítica. Está aquí elogiando Lacan a Freud por haber explorado y ampliado nuestro conocimiento sobre el ser humano a través de estos fenómenos que encontró, y sugiere que este conjunto de fenómenos merece un título más apropiado y significativo, semántica psicoanalítica. Este término implica que estos fenómenos tienen una estructura, ¿no? Y que son esenciales para entender el lenguaje del inconsciente. Y acá los pone, ¿no? Dice sueños, actos fallidos, lapsus del discurso, desórdenes de la rememoración, caprichos de la asociación mental, etc. Son lo que ahora conocemos como formaciones del inconsciente. Antes del viraje, es por el desciframiento de este material como el sujeto recobra, con la disposición del conflicto que determina sus síntomas, la rememoración de su historia. Está diciendo como antes de este viraje de la década de 1920, el proceso analítico estaba centrado en el desciframiento de este material, ¿no? de estas formaciones del inconsciente, ¿no? Sueños, actos fallidos, etcétera. Se pensaba que este era el proceso analítico, descifrar estas formaciones del inconsciente, y que a través de este desciframiento el sujeto podía recuperar la rememoración de su historia y entender el conflicto que determinaba sus síntomas. Es decir, el análisis ayudaba al sujeto a reconstruir su historia personal y a comprender la raíz de sus síntomas. Y es igualmente por la restauración del orden y de las lagunas de ésta como se mide entonces el valor técnico que debe concederse a la reducción de los síntomas. Lacan señala que el valor técnico del psicoanálisis se medía por la capacidad de restaurar ese orden y de llenar esas lagunas en la historia del sujeto. Y esto supuestamente iba a llevar a la reducción de los síntomas, lo que demostraba la eficacia del análisis. Esta reducción comprobada
demuestra una dinámica en que el inconsciente se define como un sujeto francamente constituyente. Lo voy a repetir. Esta reducción comprobada demuestra una dinámica en que el inconsciente se define como un sujeto francamente constituyente, puesto que sostenía los síntomas en su sentido antes de que éste fuese revelado. Es determinante para entender a qué se refiere Lacan cuando habla del sujeto. Está afirmando que la reducción de los síntomas demuestra que el inconsciente actúa como un sujeto constituyente, es decir, como la fuerza activa que sostiene los síntomas y les da sentido antes incluso de que este sentido sea revelado en el análisis. Esto está subrayando el papel central del inconsciente en la formación y el mantenimiento de los síntomas, del sujeto del inconsciente como constituyente. Y dice, y esto se comprueba directamente al reconocerlo en la astucia del desorden en que lo reprimido pacta con la censura, en lo cual, observémoslo de pasada, la neurosis se emparenta con la condición más común de la verdad en la palabra hablada y en lo escrito. Lacan explica que esta dinámica se puede observar en la astucia del desorden, donde lo reprimido, es decir, el contenido inconsciente, negocia con la censura, con los mecanismos que mantienen este contenido fuera de la conciencia. Además, señala que la neurosis está relacionada con la condición más común de la verdad en el lenguaje hablado y escrito. Es decir, la neurosis y la verdad comparten una estructura similar, la estructura del lenguaje, donde lo no dicho o lo reprimido juega un papel crucial. Si entonces, una vez que el analista ha dado al sujeto la clave de su síntoma, éste no deja por ello de persistir, es que el sujeto resiste a reconocer su sentido, y se concluye que es esa resistencia la que hay que analizar antes que nada. Está haciendo una crítica a Lacan, a la idea de que si después de que el analista ha interpretado y le ha dado al sujeto la clave de su síntoma, ya le explicó el significado de sus síntomas, si después de hacer esto el síntoma persiste, lo que se pensaba o lo que se piensa todavía en ciertos psicoanálisis es que esto se deba a que el sujeto se está resistiendo a reconocer el sentido del síntoma y por lo tanto lo que hay que hacer es analizar esa resistencia. Continúa. Entendamos que esta regla concede todavía fe a la interpretación, pero será de la vertiente del sujeto en la que va a buscarse esa resistencia, de la que va a depender la desviación que se anuncia. Está explicando Lacan que si bien esta regla sigue confiando en la interpretación, el problema o la desviación está en la vertiente del sujeto a la que se está dirigiendo, ¿no? O en la vertiente del sujeto en la que se está pensando como sede de la resistencia. Ahorita se va a aclarar esta idea. Y es claro, dice, que la noción se inclina a considerar al sujeto como constituido en su discurso. Está subrayando entonces que esta noción de resistencia se está imputando a un sujeto que está constituido en su discurso, ya no al sujeto constituyente del que hablaba hace rato, ese sujeto que constituye los síntomas o las formaciones del inconsciente, sino un sujeto constituido por el discurso, ¿no? Basta con que vaya a buscar esa resistencia fuera de ese discurso mismo y la desviación será sin remedio. Obviamente está criticando aquí la idea de que si hay ya una desviación en pensar que la resistencia proviene de un sujeto que estaría constituido en el discurso y no del sujeto constituyente, la desviación ya sería sin remedio si encima de todo se buscara por fuera del discurso, ¿no? En otro lugar que no sea el discurso. No volverá a interrogarse sobre su fracaso a la función constituyente de la interpretación. Si el analista busca la resistencia fuera del discurso, no se cuestionará el fracaso de la función constituyente de la interpretación. Es decir, ya ni siquiera se va a preguntar por qué la interpretación no tuvo efecto, porque ya se está buscando en otro lugar, ya no en el discurso. Este movimiento de dimisión en el uso de la palabra justifica que se diga que el psicoanálisis no ha salido desde entonces de su enfermedad infantil.
está criticando este movimiento de dimisión o de renuncia o de abandono en el uso de la palabra dentro del psicoanálisis. Y este movimiento justifica que se diga que el psicoanálisis no ha superado su enfermedad infantil, es decir, que no ha madurado o no ha evolucionado adecuadamente desde sus inicios, que sigue en una etapa infantil, que tiene que ver con la crítica que se le hace hasta la fecha de que no es una ciencia, ¿no? Porque pues ya ni siquiera está buscando donde debería de buscar desde el punto de vista de Lacan. Enfermedad infantil, término que rebasa aquí el lugar común por toda la propiedad que encuentra gracias al resorte de este movimiento. Este término de enfermedad infantil no es solo, según Lacan, un lugar común, sino que utilizar el término de enfermedad infantil es propio en este contexto, gracias al resorte, al mecanismo de este movimiento de dimisión. Es decir, este término, enfermedad infantil, corresponde al tipo de psicoanálisis que ha abandonado la experiencia de la palabra para buscar la resistencia en otro lugar, donde todo se sostiene en efecto por el paso en falso de método que cubre el más grande nombre en el psicoanálisis de niños. Lacan está ubicando este movimiento de dimisión en un paso en falso de método o un error metodológico asociado al más grande nombre en el psicoanálisis de niños. No dice a quién aquí, me parece que está hablando de Anna Freud por una cosa que va a decir unos párrafos más adelante, ¿no? La noción de la resistencia no era, sin embargo, nueva. Freud había reconocido su efecto desde 1895 como manifiesto en la verbalización de las cadenas de discurso en que el sujeto constituye su historia. Lacan está diciendo, bueno, esta noción de resistencia no es un concepto nuevo en el psicoanálisis, viene de Freud y desde 1895, ¿no? Donde Freud observaba cómo esta resistencia se manifestaba en la verbalización, en el poner en palabras, en la verbalización de las cadenas de discurso, dice que el sujeto usa para construir su historia. Es decir, en el momento en el que el sujeto intenta verbalizar y reconstruir su pasado, Freud ya observaba una cierta resistencia. Proceso cuya concepción no vacila en dotar de imágenes al representar esas cadenas como englobando en su haz el núcleo patógeno alrededor del cual se flexionan, para precisar que el efecto de resistencia se ejerce en sentido transversal al paralelismo de estas cadenas. Freud representaba estas cadenas de discurso como si estuvieran envolviendo un núcleo patógeno, ¿no? Un núcleo conflictivo o el trauma, etc., y alrededor del cual se organizaban. Y la resistencia se ejercía de manera transversal a estas cadenas, es decir, no paralelamente, sino transversalmente, atravesándolas transversalmente, y lo que hacía cada vez más difícil el acceso a este núcleo patógeno, ¿no? Llega incluso a plantear matemáticamente la fórmula de proporcionalidad inversa de este efecto a la distancia del núcleo respecto de la cadena en curso de memorización, encontrando en ello, por ello mismo, la medida del acercamiento realizado. O sea, dice que Freud llegó incluso a formular matemáticamente la resistencia como una proporcionalidad inversa, es decir, cuanto más cerca está el sujeto del núcleo patógeno en su proceso de memorización, mayor es la resistencia, ¿no? Mientras más se acercaba esta cadena del lenguaje al núcleo patógeno, era más patente la resistencia. Y esto permite medir el acercamiento al núcleo patógeno, ya que un aumento de la resistencia indica que el sujeto está cerca de revelar algo importante. Está claro aquí que si la interpretación de la resistencia en acción en tal cadena de discurso se distingue de la interpretación de sentido por la cual el sujeto pasa de una cadena a otra más profunda, o sea, hay dos tipos, está retomando esta idea de estos dos tipos de interpretación, ¿no? De la resistencia y del material, que ahora dice una interpretación de sentido. La interpretación de la resistencia se enfoca en la resistencia que el sujeto muestra al hablar, mientras que la interpretación de sentido busca el sentido más profundo, o el sentido, pues, de lo que está diciendo el sujeto, y esto permite al sujeto pasar de una cadena de discurso a otra más profunda, ¿no? Es sobre el texto mismo, dice,
del discurso, donde la primera se ejerce, sin embargo, donde la interpretación de la resistencia, voy a leer todo el párrafo. Está claro aquí que si la interpretación de la resistencia en acción en tal cadena de discurso se distingue de la interpretación de sentido por la cual el sujeto pasa de una cadena a otra más profunda, es sobre el texto mismo del discurso donde la primera se ejerce, sin embargo, incluyendo sus elusiones, sus distorsiones, sus elisiones y hasta sus agujeros y sus síncopas. Determinante. Esta es una indicación técnica de Lacan clarísima. Dice: la interpretación de la resistencia se ejerce directamente sobre el texto del discurso del sujeto. Y esto incluye no solo lo que el sujeto dice, sino también lo que no dice, lo que elude, lo que evita decir, lo que distorsiona, lo que omite, los agujeros en el discurso, las síncopas o las interrupciones en el discurso. Es decir, la resistencia misma se manifiesta en estas fallas o discontinuidades del discurso. La interpretación de la resistencia abre pues la misma ambigüedad que hemos analizado más arriba en la posición del oyente y que retoma aquí la pregunta: ¿quién resiste? Lacan señala aquí cómo pensar en la interpretación de la resistencia introduce también esta misma ambigüedad que ya habíamos discutido hace rato sobre la posición del oyente. Es decir, en el quién habla o en lo que eso quiere decir, acá la ambigüedad está en quién resiste. Esta es la pregunta que introduce o que puntúa o que señala la ambigüedad de la interpretación de la resistencia. ¿Quién resiste? ¿Quién es el agente de la resistencia en el proceso analítico? Y pone aquí Lacan lo que contestan los otros psicoanalistas, ¿no? Dice: el yo respondía a la primera doctrina, comprendiendo sin duda en él al sujeto personal, pero solo desde el ángulo de manga ancha de su dinámica. Lacan menciona que la primera doctrina psicoanalítica, la primera doctrina de Freud, respondía a esta pregunta identificando al yo como el agente de la resistencia. Pero, bueno, y este yo incluía también a este sujeto personal, pero solo desde una perspectiva amplia o general, dice, ¿no? Un ángulo de manga ancha, desde una perspectiva muy amplia de la dinámica de este yo, de este sujeto personal. Es decir, la resistencia se atribuía al yo de manera muy amplia, sin entrar en detalles demasiado específicos sobre qué es o quién es este yo. Y continúa: es en este punto donde la nueva orientación de la técnica se precipita en un engaño. Responde de la misma manera, descuidando el hecho de que se las ve con el yo cuyo sentido Freud, su oráculo, acaba de cambiar instalándolo en su nueva tópica. Lacan critica que esta nueva orientación de la técnica psicoanalítica sigue respondiendo a esa pregunta con el yo, ¿no? ¿Quién resiste? Y la nueva técnica sigue respondiendo con el yo, pero esto los hace caer en un engaño, ya que ignoran que este yo ya no es el mismo yo del que hablaba Freud. O sea, Freud ya redefinió a esta instancia, a este yo, en su nueva tópica. La nueva tópica o la segunda tópica, que es el yo, el ello y el superyo, ¿no? Y Freud ya había cambiado el sentido que tenía este yo para mostrar que la resistencia no era exclusiva del yo. Dice, precisamente, con la mira de marcar bien que la resistencia no es privilegio del yo, sino igualmente del ello y del superyo. Desde ese momento, nada de este último esfuerzo de su pensamiento será ya verdaderamente comprendido, como se ve en que los autores de la ola del viraje estén todavía en la etapa de dar vueltas bajo todas sus facetas al instinto de muerte. Desde el viraje de 1920, desde la introducción de la pulsión de muerte y de la nueva tópica, los autores ya no comprendieron nada, ya no comprendieron los últimos desarrollos del pensamiento de Freud y se enfocaron en darle vueltas alrededor al concepto de instinto de muerte, además instinto, explorando todas sus facetas sin siquiera llegar a comprenderlo profundamente, ¿no? Y dice, incluso de enmarañarse sobre con qué propiamente el sujeto ha de identificarse, si con el yo o con el superyo del analista, sin dar en ese camino paso que valga, sino cada vez más multiplicando un contrasentido irresistible, porque esta era la propuesta de este psicoanálisis, ¿no? Y sigue siéndolo, desgraciadamente, en algunos, ¿no?
que el final o el fin de un análisis implica la identificación del paciente con el yo del analista, o otros dicen con el superyo del analista, etc., ¿no? Y para Lacan esto es un contrasentido irresistible. Por un vuelco de la justa elección que determina cuál sujeto es acogido en la palabra, el sujeto constituyente del síntoma es tratado como constituido, o sea, como dicen, en material. Creen que el sujeto constituyente es el sujeto constituido, ¿no? Dice Lacan que hubo un vuelco, ¿no? Un cambio radical en la forma en que se elige y se entiende al sujeto en el psicoanálisis. Pero este vuelco les pasó de noche a estos psicoanalistas, ¿no? Y esto implica que el sujeto constituyente del síntoma, el sujeto que produce y sostiene el síntoma, se trata como si ya estuviera él mismo constituido, es decir, como si fuera material pasivo en lugar del agente activo. Mientras que el yo, por muy constituido que esté en la resistencia, se convierte en el sujeto al que el analista en lo sucesivo va a apelar como a la instancia constituyente. Se confunde al sujeto del inconsciente con el yo. El yo, dice Lacan, a pesar de estar constituido en la resistencia, no es constituyente el yo, está constituido en la resistencia, se convierte para estos analistas en el sujeto al que el analista apela como a la instancia constituyente. Es decir, el analista comienza a tratar al yo como al agente principal en el proceso analítico, ¿no? En lugar de enfocarse en el sujeto del inconsciente, que es el constituyente. Dice que se trate de la persona en su totalidad es un efecto falso del nuevo concepto. Incluso y sobre todo en que asegura el enchufe de órganos llamados sistema percepción-conciencia. Lacan está criticando también aquí la idea de tratar a la persona como una totalidad, ¿no? Esta totalidad es un concepto falso en este nuevo enfoque, o en ese enfoque psicoanalítico, ¿no? Y este enfoque, dice, asegura la conexión de los órganos que forman el sistema percepción-conciencia, es decir, hace un todo de estos órganos, ¿no? Y este enfoque, dice Lacan, sugiere Lacan que es un enfoque reduccionista y que no puede captar toda la complejidad del sujeto. Y dice, Freud, por otra parte, no hace del superyo el primer aval de una experiencia de la realidad. Esta es una crítica, ¿no? O sea, si el superyo es el primer aval de una experiencia de la realidad, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, el garante de esta experiencia de la realidad, ¿por qué estos analistas la están buscando en este yo? Como si el yo fuera constituyente y no un efecto constituido en la resistencia. Se trata de hecho del retorno del tipo más reaccionario y por ello cuán instructivo de una ideología que en todas las demás partes reniega de sí misma por haber entrado simplemente en quiebra. Es el retorno de una ideología reaccionaria, conservadora, que se resiste al cambio, de una psicología o de un psicologismo, ¿no? Y este retorno es instructivo porque muestra algo importante sobre el estado en el que estaba el psicoanálisis, ¿no? En esta ideología se ha roto ya en otros contextos, filosofía por ejemplo, y ha renunciado a sí misma, pero en el psicoanálisis regresa. Dice, como un ejemplo de esto, no hay sino que leer las frases que abren el libro El yo y los mecanismos de defensa de Anna Freud, y cita a Anna Freud. En ciertos periodos del desarrollo de la ciencia psicoanalítica, el interés teórico concedido al yo del individuo era abiertamente desaprobado. Toda ascensión del interés desde las capas más profundas hacia las más superficiales de la vida psíquica y asimismo todo viraje de la investigación del ello hacia el yo eran considerados en general como un comienzo de aversión hacia el análisis. Está citando estas frases iniciales del libro de Anna Freud, donde describe cómo hubo, según ella, en ciertos periodos del desarrollo del psicoanálisis, una como mala voluntad en contra de, o una voluntad en contra de enfocarse en el yo. Y decía que como cualquier enfoque como cualquier cambio de enfoque desde las capas más profundas o desde el ello hacia las capas más superficiales, el yo, era visto como un rechazo, ¿no? Continúa, para escuchar en el sonido ansioso con que preludian el advenimiento de una era nueva,
la música siniestra en la que Eurípides inscribe en sus Fenicias el lazo mítico del personaje de Antígona con el tiempo de retorno de la esfinge sobre la acción del héroe. Es muy fuerte, ¿no? Está comparando Lacan este cambio de enfoque del psicoanálisis hacia el yo, con esta música siniestra que empieza a escuchar Eurípides en sus Fenicias para describir el lazo mítico entre Antígona y el retorno de la esfinge. El retorno de la esfinge, con todas las implicaciones que tiene esto con relación al Edipo, ¿no? Y está sugiriendo Lacan aquí que este cambio hacia el yo en psicoanálisis tiene un tono siniestro, ominoso y problemático, ¿no? Desde entonces es un lugar común recordar que no sabemos nada del sujeto, sino lo que su yo tiene a bien darnos a conocer. Y Otto Pfennikel llega a proferir muy sencillamente, como una verdad que no necesita discutirse, que es al yo a quien incumbe la tarea de comprender el sentido de las palabras. Imagínense, Otto Pfennikel, un psicoanalista importante de la época, afirmaba sencillamente y sin discutirlo que era el yo el responsable de comprender el sentido de las palabras. O sea, se creía además que había que dirigirse al yo para que el yo comprendiera la interpretación y el sentido de sus síntomas, ¿no? Además, la idea de comprender es algo contra lo que Lacan siempre está manifestándose, ¿no? Dice, el paso siguiente lleva a la confusión de la resistencia y la defensa del yo. La noción de defensa promovida por Freud desde 1894 en una primera referencia de la neurosis a una concepción generalmente aceptada de la función de la enfermedad, vuelve a ser tomada por él en su trabajo fundamental sobre la inhibición, el síntoma y la angustia, para indicar que el yo se forma de los mismos momentos que un síntoma. O sea, los posfreudianos están asumiendo o están adjudicándole al yo o están tomando al yo como la instancia constituyente, la instancia que comprende las palabras, la instancia a la que hay que dirigirse, incluso cuando Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia ya había dicho que el yo se formaba de los mismos momentos que un síntoma. El yo y el síntoma están intrínsecamente relacionados y ambos surgen de procesos defensivos. Pero el único uso semántico que en su libro citado hace un instante la señorita Anna Freud hace del término yo como sujeto del verbo muestra suficientemente la transgresión que consagra con él. Lacan critica el uso semántico que hace Anna Freud del término yo en su libro. Y al usar el yo como sujeto del verbo, Anna Freud comete una transgresión o una violación de los principios teóricos que Lacan considera problemática, ¿no? Y de sus principios teóricos. Y que en la desviación desde entonces asentada, el yo es ciertamente el sujeto objetivado, cuyos mecanismos de defensa constituyen la resistencia. Debido a esta desviación, a este cambio de enfoque que se estableció en los posfreudianos, el yo se convirtió en un sujeto objetivado, es decir, el yo es tratado como si fuera el sujeto, pero constituido, ya no constituyente, objetivado, y los mecanismos de defensa de ese yo constituido son considerados resistencia. O sea, está denunciando una serie de desviaciones en la teoría que tienen consecuencias técnicas insalvables. El tratamiento, dice, se concebirá entonces como un ataque que pone como principio la existencia de una sucesión de sistemas de defensa en el sujeto. Se piensa el tratamiento psicoanalítico como un ataque, o sea, el analista tiene que atacar al sujeto a través de una sucesión de sistemas de defensa, ¿no? Y esto implica que el análisis debe superar estas defensas para llegar al núcleo del problema, lo cual queda suficientemente confirmado por las vacuidades ridiculizadas a la pasada por Edward Glover, y con lo que se da uno a bajo precio aires de importancia, planteando a tuertas y a derechas la cuestión de saber si se ha analizado bastante bien la agresividad. Aquí está recuperando otra vez a Glover, que como ya les había dicho es un analista a quien Lacan le tiene cierto respeto, y dice que este enfoque de Anna Freud y de los posfreudianos, ya el propio Edward Glover lo había ridiculizado, ¿no? Y había señalado las vacuidades o la falta de sustancia en esta concepción.
Y además, este enfoque permite a los analistas, dice Lacan, darse aires de importancia al plantear la cuestión de si se ha analizado suficientemente la agresividad, ¿no? O sea, si se ha agotado ya el análisis de esa agresividad como esta serie de sistemas defensivos, ¿no? Y para Lacan esto es evidentemente una simplificación. Por cuyo expediente el alma de Dios afirma no haber encontrado nunca de la transferencia otros efectos sino agresivos, porque para los postfreudianos los efectos de la transferencia, los únicos efectos que reconocían de la transferencia eran efectos agresivos. Lacan después va a hacer una crítica a esta idea a partir de la noción de que como están enfocados solo en este eje imaginario, en el yo, el resultado tiene que ser necesariamente el de la agresividad, ¿no? Así es como Fenigel trata de enderezar las cosas por medio de una inversión que las embrolla un poco más. Pues si bien no se sigue sin interés el orden que él traza de la operación que debe realizarse contra las defensas del sujeto que él considera como una plaza fuerte, el enfoque de Fenigel no es que no tenga interés, dice Lacan, ¿no? Como Fenigel propone abordar las defensas del sujeto como considerándolo una plaza fuerte, ¿no? Sin embargo, dice, esto tiene ciertos problemas, ¿no? Dice, de donde resulta que las defensas en su conjunto no tienden sino a desviar el ataque de aquella que, por cubrir demasiado cercanamente lo que esconde, lo entrega ya, pero también que esa defensa es desde ese momento la prenda esencial, hasta el punto de que la pulsión que oculta de ofrecerse desnuda habría de considerarse como el artificio supremo para preservarlo. Dice Lacan que según Fenigel las defensas en conjunto tienden a desviar el ataque de la defensa más crucial, ¿no? Que es la que cubre más cercanamente lo que se oculta, ¿no? El núcleo. Y esta defensa crucial es la prenda esencial, y la pulsión que oculta, si se revelara directamente, sería considerada como el artificio supremo para preservar lo oculto. La impresión de realidad que nos retiene en esa estrategia preludia el despertar que quiere que allí donde desaparece toda sospecha de verdad, la dialéctica recobre sus derechos por aparecer que no ha de ser inútil en la práctica si tan solo se le devuelve un sentido, ¿no? Entonces, está aquí Lacan sugiriendo que esta impresión de realidad que nos da esta estrategia de Fenigel anticipa un despertar en el que donde desaparece toda sospecha de verdad, la dialéctica, el proceso de confrontación y resolución de opuestos, porque para Lacan el análisis era un proceso dialéctico, ¿no? Entonces, esto podría llevar incluso a este recuperar la dialéctica, siempre y cuando se le devuelva a esta dialéctica su sentido. Pues no se ve ya ningún término, ni aún ninguna razón a la investigación de las pretendidas profundidades, si lo que descubre no es más verdadero que lo que lo recubre. Si lo que se descubre en el análisis no es más verdadero que lo que lo recubre, es decir, si lo que se encuentra en las pretendidas profundidades no es más auténtico que las capas superficiales, entonces ya no hay un término, ya no hay un fin, ni hay una razón para seguir investigando esas profundidades, ¿no? Y de olvidarlo, el análisis se degrada en una inmensa manipulación psicológica cuyo sentimiento nos lo dan más que suficientemente los ecos que pueden tenerse de su práctica en algunos. Lacan advierte que si se olvida este principio, el psicoanálisis se degrada en una inmensa manipulación psicológica, ¿no? En sugestión. Y estos ecos, los ecos o comentarios, las experiencias que se tienen de la práctica por parte de algunos analistas, dan más que suficiente evidencia de este sentimiento de degradación. Dice, si fingir, en efecto, es un momento posible de la dialéctica, no por ello es menos cierto que la verdad que el sujeto confiesa para que se la tome por una mentira se distingue de lo que sería su error. Lacan está señalando aquí que fingir, es decir, fingir que se está fingiendo, es un momento posible dentro de la dialéctica. Sin embargo, la verdad que el sujeto confiesa, incluso si quiere que se la tome por una mentira, porque esto implica, ¿no? Fingir es
decir la verdad esperando que se tome como una mentira. Esto, sin embargo, dice Lacan, esta verdad que el sujeto está confesando no es lo mismo que su error. O sea, que se tome por mentira esa verdad no es lo mismo que se tome como un error. Es decir, hay una distinción importante entre la verdad que se confiesa y el error. Pero el mantenimiento de esta distinción solo es posible en una dialéctica de la intersubjetividad, donde la palabra constituyente está supuesta en el discurso constituido. Aquí regresa esta idea de la intersubjetividad, ¿no? Dice, mantener esta distinción entre el error y la mentira solo es posible en una dialéctica de la intersubjetividad, es decir, en este proceso dialéctico que involucra la interacción entre sujetos, ¿no? En este contexto, la palabra constituyente, la palabra que constituye, está supuesta en el discurso constituido, el discurso que ya está constituido, que ya está formado. Vean cómo está aquí poniendo en primer plano la distinción entre palabra constituyente y discurso constituido, que es esta misma distinción entre el sujeto constituyente y el yo como constituido, ¿no? El sujeto constituyente, que es el sujeto del inconsciente. Al rehuir efectivamente el más acá de la razón de este discurso, se lo desplaza en el más allá. Si el discurso del sujeto podía en último extremo y ocasionalmente ponerse entre paréntesis en la perspectiva inicial del análisis por la función de engaño y aún de obstrucción que puede llenar en la revelación de la verdad, es en cuanto a su función de signo y de manera permanente como es devaluado ahora. O sea, aunque el discurso del sujeto al principio se podía poner entre paréntesis en el análisis debido a que podía engañar o que podía obstruir la revelación de la verdad, ahora este discurso se devalúa de manera permanente en su función de signo, es decir, ya no se valora por sus efectos de sentido. Pues no es ya solo que se le despoje de su contenido para ocuparse de su emisión, de su tono, de sus interrupciones, incluso de su melodía, porque ya no solo es que se ignore el contenido del discurso, sino que ahora, en ese momento, y todavía, insisto, los analistas se empezaban a enfocar en aspectos como el tono del discurso, la melodía, etcétera, ¿no? O sea, ya ni siquiera como en el contenido, que es algo que además no es que Lacan ignore, por eso dice no solo se le despoja para enfocarse en el tono, etcétera. Esto tiene cierta importancia, pero no es lo importante, ¿no? Dice, y esto es lo más fuerte, toda otra manifestación de la presencia del sujeto pronto parece que debe preferirse. Su presentación en su aspecto y su porte, la afectación de sus modales y el saludo de su despedida. Una reacción de actitud en la sesión merecerá más atención que una falta de sintaxis y será más apreciada por su índice de vigor que por su alcance gestual. Está criticando que otras manifestaciones a la presencia del sujeto, como su aspecto, la forma en la que llega, cómo está vestido, el porte, los modales, cómo saluda, cómo se despide, etc., se empiezan a preferir y se les empieza a dar más importancia que al contenido mismo del discurso, o sea, a la falta de sintaxis, al alcance gestual, etc., ¿no? Y esto, una bocanada emocional, un borborigmo visceral serán testimonios buscados de la movilización de la resistencia, y la sandez a que llega el fanatismo de lo vivido no dejará de encontrar en el interolfateo su recóndito meollo. Lacan está criticando cómo en este análisis a veces hasta los ruidos que hacen los intestinos se tomaban como testimonio de la resistencia, ¿no? Y hay un caso que menciona varias veces de un analista que dice que en el momento en el que su paciente logró olerlo, se dio cuenta de que había terminado el análisis o algo así, ¿no? Entonces está incluso criticando, dice, el interolfateo, ¿no? Las cosas en las que se empiezan a enfocar los analistas porque han descuidado la dimensión de la palabra del análisis. Que el hecho mismo de esa sugestión sea analizado como tal no la convertirá por ello en una interpretación verdadera. Es decir, que reconozcan el valor de sugestión y que incluso analicen esa sugestión no la convierte en una interpretación verdadera. Semejante análisis dibujaría solamente la relación de un yo con un yo.
Es lo que se ve en la fórmula usual que el analista debe hacerse aliado de la parte sana del yo del sujeto, si se la completa con la teoría del desdoblamiento del yo en el psicoanálisis. Menciona esta fórmula usual que sugiere que el analista debe aliarse con la parte sana del yo del sujeto, que es una que siguen repitiendo, y esta se combina además con la idea con la teoría del desdoblamiento del yo, ¿no? Que el yo puede estar dividido en partes, y esto incluso puede obtener o puede producir una visión un poco más compleja, pero no por eso deja de ser problemática. Si se procede así a una serie de biparticiones del yo del sujeto llevándola ad infinitum, está claro que se reduce en el límite al yo del analista. O sea, si empiezan a dividir al yo más y más y más y más hasta el infinito, la única instancia a la que se reduce y la única instancia de referencia que van a tomar estos analistas es la del yo del analista. Y así el proceso analítico se convierte en una proyección, de alguna forma, del yo del analista sobre el yo del enfermo. En este camino, poco importa que se proceda según una fórmula en que se refleja bien el retorno al desdén tradicional del hombre de ciencia por el pensamiento mórbido. O sea, en este enfoque se sigue una fórmula que refleja el desdén tradicional del hombre de ciencia, del científico, hacia el pensamiento mórbido, ¿no? Hacia las ideas que se consideran patológicas, y este desdén implica una falta de comprensión hacia el pensamiento del paciente, ¿no? Al hablar al paciente en su lenguaje, no por ello se le devolverá su palabra. O sea, esta idea de que había que hablarle en sus términos y no usar términos psicoanalíticos, no tenía como resultado necesariamente que se le devolviera su palabra, ¿no? No recupera su verdad al hablarle así, a partir de este desdén, además de el enfermo. El fondo de la cosa no ha sido cambiado, sino confirmado por formularse en una perspectiva enteramente diferente, la de la relación de objeto, cuyo papel reciente en la técnica vamos a ver. Aquí está retomando la crítica a otra de las corrientes que surgían en el momento, ¿no? Que era la relación de objeto. Y dice, aunque se cambie esta perspectiva, no se mejora nada, ¿no? No se corrige ninguna desviación del análisis. Dice, solo que al referirse a una introyección por el sujeto y bajo forma de buen objeto del yo del analista, permite soñar sobre lo que un hurón observador deduciría de ese banquete místico en cuanto a la mentalidad del civilizado moderno. Lacan está criticando esta perspectiva que implica una introyección o internalización por parte del sujeto del yo del analista como un buen objeto o como el objeto bueno, y esto permite especular sobre lo que un observador astuto diría de este banquete místico en relación con la mentalidad del civilizado moderno, dice, ¿no? Es decir, esta práctica revela algo sobre la mentalidad moderna, ¿no? que se supone, que se propone a sí mismo como moderna. Por poco que ceda al mismo extraño error que cometemos al tomar al pie de la letra las identificaciones simbólicas del pensamiento que llamamos primitivo. Otra vez criticando la idea de llamar pensamiento primitivo a estos otros pensamientos y poniendo además el error del lado del observador, ¿no? Que confunde las identificaciones simbólicas, tomándolas al pie de la letra. Queda el hecho de que un teórico, opinando en la delicada cuestión de la terminación del análisis, establece crudamente que implica la identificación del sujeto con el yo del analista en cuanto que ese yo lo analiza. Otra crítica, ¿no? Esta fórmula, demistificada, no significa otra cosa sino que al excluir su relación con el sujeto de todo cimiento en la palabra, al desmistificar esta fórmula, se revela que excluir la relación del sujeto con la palabra tiene consecuencias, ¿no? Que son estas. El analista no puede comunicarle nada que no haya recibido de un saber preconcebido o de una intuición inmediata, es decir, que no esté sometido a la organización de su yo. Al excluir la palabra, el analista solo puede comunicarle al sujeto lo que ha recibido de un saber preconcebido, de la teoría, de conocimientos preexistentes o de una intuición inmediata, haciendo referencia a esta crítica de la contratransferencia, ¿no? Esto significa que todo lo que el analista le comunica al paciente está sometido a la organización de su propio yo, es decir, a lo que ya sabe y a lo que cree que sabe de sí mismo, de la teoría, etc.
Se aceptará de momento esta aporía a que el análisis queda reducido por mantener en su desviación su principio. Dice que por ahora habremos de aceptar esta aporía, esta contradicción a la que el análisis se reduce al mantener su principio en una desviación. Es decir, el análisis enfrenta esta contradicción inherente debido a esta desviación. Y dice, y plantearemos la pregunta: para asumir ser la medida de la verdad de todos y cada uno de los sujetos que se confían a su asistencia, ¿qué debe pues ser el yo del analista? Aquí termina la sección, está diciendo, bueno, si asumimos todas estas aporías y concedemos esta idea de que el paciente tendrá que identificarse al yo del analista, pues bueno, preguntémonos, ¿qué debe ser el yo del analista? Bueno, terminamos por hoy, nos vemos la próxima con la siguiente sección. Gracias.